Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos de regreso con el ciclo de charlas correspondiente a esta Semana Nacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad 2020. Costa Rica se cuida e incluye a las personas con discapacidad. Ese es el lema de este año, de acuerdo con el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, el CONAPDIS. Esta es pues el segundo evento de este martes 10 de noviembre. Para nosotros es un verdadero placer que usted nos acompañe. Yo soy Eduardo Valenzuela. Bienvenido, bienvenida a nombre del Senarec y del Ministerio de Educación Pública. Esta tarde, con el gusto de siempre, la compañía de doña Magali Fernández, en interpretación del ESCO, doña Carla Castillo Cordero, que se va a enojar porque dije doña. Hola, hola. La Caleta, asesora nacional de educación especial del Senarec. También nos acompaña Tracy Mora Ramírez, ella es terapeuta ocupacional del Senarec, quien se encuentra ahorita en la hermosa campiña turrialbeña. Y por ahí nos acompaña también Joshua Chávez, que es nuestro invitado especialísimo de esta tarde, y ya Tracy se encargará de hacer la respectiva presentación con todas las formalidades, los bombos y platillos del caso. Gracias. Recordarles que el Facebook, la sección de comentarios del Facebook está completamente abierta para que usted nos escriba por ahí sus comentarios, sus saludos y sus preguntas. Hoy lo que me han dicho es que estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta, por supuesto con el debido respeto del caso, porque el tema es un tema que para muchas personas es un poquito complicado. Hoy vamos a hablar de sexualidad y discapacidad. Un tema que muchas personas no les gusta tocar, creo más que todo por desconocimiento, por tabúes, por, no sé, falta de información tal vez al respecto. Lo hemos constatado en padres de familia, en centros educativos, en mismas personas en situación de discapacidad. Pues hoy estamos aquí justamente para hablar de eso, como lo más natural del mundo, como lo que es. Recordarles entonces, consultas y comentarios, los pueden ir escribiendo ahí en el chat de la transmisión, y al final de la misma vamos a estar abriendo un espacio bonito ahí para que tengamos una interacción. Ahí vamos a acompañarles entonces ya en ese momento todos, Carlita, Joshua, Tracy y este servidor. De momento, entonces para mí es un gusto dejarles en compañía de nuestra compañera Tracy Mora ya desde Turrialba. Muchas gracias. Un gusto estar por acá. Espero que este espacio de verdad sea un espacio de provecho para cada uno de nosotros, tanto para ustedes como para mí. Esto es un espacio para crecer profesionalmente, absolutamente todos, tanto profesionales que trabajamos con personas con discapacidad como para los padres de familia que son profesionales en sus hijos. Vamos a hablar de sexualidad. En este momento me interesaría mucho primero establecer un poco de terminología para que todos hablemos un mismo idioma. Lo que sucede con el término sexualidad es que todos nos dicen sexualidad en personas con discapacidad o sexualidad en general y todos pensamos en el coito. Inmediatamente lo juntamos con el coito. Entonces, esto es parte de la sexualidad, pero no es la sexualidad. Según la Organización Mundial de la Salud, lo voy a leer textual, la sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias. Ya, ahora sí, disculpen. Creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan. Entonces, ¿qué quiero decir con esta terminología de la Organización Mundial de la Salud? Que la sexualidad es absolutamente todo lo que nos define como persona desde el momento en el que nacemos.
Entonces, nuestra primera relación sexual, ¿cuál es? En el momento en el que salimos del parto de mamá, sea natural o sea por cesárea, y nos colocan sobre nuestra mamá o en brazos de nuestro papá. Ahí ya se tiene la primera relación sexual, que es el contacto corporal que tenemos con nuestra primer persona, nuestro primer vínculo. Entonces, se puede decir que la sexualidad humana está, más que órganos sexuales, está hecha de palabras. ¿Por qué? Porque más que el coito, que es lo que todos lo relacionamos con la sexualidad, es lo que escuchamos, lo que vemos o lo que sentimos. Eso es meramente la sexualidad en términos generales. Ahora, tal vez ustedes dicen, ¿por qué una terapeuta ocupacional hablando de sexualidad? A mí me encanta decir de que la terapia ocupacional es como la carrera metiche. ¿Por qué la carrera metiche? Nosotros vemos al ser humano como un ser integral. La discapacidad o la condición que tenga la persona para nosotros es nada más un pedacito más que hay que llenar de un expediente. Eso no me va a definir sus funciones, sus capacidades, sus necesidades, nada. Nada me va a definir una condición de discapacidad. Entonces, nosotros podemos trabajar toda esta parte de la identidad sexual, la sexualidad como tal. ¿Por qué? Porque según la Asociación Americana de Terapia Ocupacional, la AOTA, conocido por sus siglas en inglés, considera la actividad sexual como una actividad de la vida diaria. Entonces, la actividad sexual o la sexualidad es tan importante como el comer, el bañarnos, el lavarnos los dientes, tiene exactamente la misma interés, la misma necesidad el cuerpo humano de presenciarlo. Ahora, ¿qué sucede? Muchas veces, y lo digo desde la experiencia, para que tengan una idea, yo he trabajado desde niños de 3 añitos hasta adultos mayores. Entonces, puedo ir hablando como en cada una de las etapas de la vida, porque desde el campo personal sí es una parte que a mí me es muy interesante. ¿Por qué? Porque nunca se habla. Y cuando viene, desgraciadamente, en una sociedad machista, por decírselo de algún modo, el que una mujer venga a hablar de sexualidad es doblemente tabú que lo venga a hablar un hombre. Entonces, me pasó en más de una ocasión que tenía que atender bueno, en una ocasión específicamente tenía que atender a un muchacho de 28 años con un accidente cerebrovascular. El accidente le sucedió porque se le tapó una de las arterias del cerebro, pero esto pasó porque estaba teniendo relaciones coitales con su esposa. Entonces, él no hallaba cómo decirme, ni a mí ni al médico, cómo había sucedido el evento y cómo se había desarrollado porque había una mujer presente. Ahora, ya con el paso del tiempo, con las terapias y con todo, yo le decía a él, porque nosotros como terapeutas ocupacionales nos centramos en lo que la persona necesita y quiere. Yo no voy a trabajar en algo que a mí el paciente no me diga, y no porque no lo necesita, sino porque yo trabajo sobre prioridades. Muchas veces habrán prioridades mías, pero cuando son adultos mayormente y son condiciones de discapacidad adquiridas, me gusta tomar en cuenta la prioridad que tenga esa persona sobre su vida. Entonces, yo lo veía a él y yo no le veía como motivación trabajando. Yo, qué raro, ¿qué será? Entonces, ya entrando en confianza, después de varias sesiones y todo, yo le dije, y yo, ¿cuál es? O sea, ya ahora sí me va a decir qué es su motivación para poder pasar este proceso. A él le hicieron craneotomía, quedó con una hemiplegia derecha, como parte de su evento. Entonces, él me dice, es que sinceramente, a mí lo que me preocupa es que el médico me dijo de que yo no iba a volver a tener una vida sexualmente activa con mi esposa. ¿Cómo voy a cumplir yo? Entonces ahí es donde uno dice, con razón, aquí es donde está. Él no lo motivaba porque en su mente ya el médico le dijo, no más. O sea, usted tiene que pasar más de 1 año y medio sin actividad sexual para evitar que se vuelva a dar otro evento. Entonces ahí ya empezamos a trabajar en otras cosas. Muchas veces como profesionales no le damos esa importancia a este
ámbito de la vida porque nos centramos en la condición de la persona, en que, qué sé yo, que necesitaba que volviera a mover su mano derecha, pero para él no era prioridad de él, para él era la relación que iba a tener con su esposa, con su familia y todo. Entonces, nosotros no podemos excluir esto como, como si no existiera. O sea, no podemos hacer que no existe porque es una necesidad básica, es una necesidad fisiológica que nosotros tenemos como seres humanos. Entonces, después de esta parte de sexualidad, vamos a hablar de lo que es el sexo. El sexo lo vamos a únicamente enfocar en lo que son las características físicas o fisiológicas de las personas, lo que nos diferencia los hombres de las mujeres, únicamente físico. Entonces, sí existen en algunos momentos, por un factor biológico únicamente, de que hay personas que son intersexuales. Esto sucede cuando ni el órgano femenino ni el órgano masculino se desarrolla durante la gestación, entonces nacen intersexuales, después de eso tienen que pasar un proceso donde hacen el conteo hormonal o de testosterona y eso ya es otro tema. Pero estos son los tres, digamos, los tres sexos o géneros que existen, hombre, mujer, intersexo. Esos son los tres que necesito que tengamos como primordiales. Ahora, por aparte de esto, viene lo que es la identidad y la expresión sexual. ¿Qué es el sexo? El sexo es con lo que yo nazco. No tengo, o sea, a no ser que sea por cirugía, pero no tengo cómo quitarlo. La identidad es como yo me siento, pero la identidad no siempre va a venir de la mano de la expresión sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo decir, yo me siento como un hombre, pero aún así me visto como mujer. Eso es parte de la identidad y la expresión sexual. Muchas veces en lo que es el transgénero, sí viene esto de que la identidad va de la mano con la expresión sexual, pero no con el sexo de nacimiento. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Me ha pasado, niños pequeños, niños de 4 años, me han llegado a decir, niña, es que mi mamá no me entiende. A nosotros nos dicen niñas por aquello. Mi mamá no me entiende. Y yo, ¿pero por qué no me entiende? Es que no me deja ponerme los vestidos de mi hermana. ¿Y por qué? Porque yo soy una mujer. Yo no soy un hombre, yo no soy un niño, yo no soy como mi papá. Entonces, muchas veces las personas omitimos por ignorancia, porque es meramente esto, de que las personas con alguna condición de discapacidad, la que sea, puede también tener otros gustos, pueden también tener diversidad sexual, puede todo lo que nos pasa a usted y a mí, les pasa a ellos. Exacto. O sea, de verdad, exacto. Entonces, esta parte de la identidad y la expresión de género es algo de que nosotros debemos empezar a trabajar toda la parte de sexualidad desde muy niños para poder forjar esto y no llegar al punto de decir, no, es que mi hijo entró al colegio y como se juntó con Menganito, Menganito le dijo que era gay y él está repitiendo, él está confundido. No, mamá, papá, profe, ellos también tienen derecho a elección de qué me gusta y qué no. Ellos tienen derecho a con qué me siento cómodo y con qué no. No podemos imponerles absolutamente nada a ellos, simplemente por tener una condición de discapacidad y creer que están imposibilitados, que eso es mucho dentro de los mitos que vamos a ver más adelante. Algo importante es decirles que muchas veces desconocemos que la sexualidad es un derecho. O sea, como para usted es un derecho la libre expresión y le molesta que se lo violenten y le molesta que alguien le diga que, por ejemplo, con esto de la pandemia se ha dado mucho de que, ay, ahora nos dicen que no podemos hablar porque nos quieren tener como un pueblo callado y ya todo el mundo se molesta por esto. Exactamente igual. Usted, si le quita el derecho a la sexualidad a una persona, le está violentando un derecho igual de necesario que es la libertad de expresión. ¿Cómo sé yo que estoy violentándole el derecho a alguien? Yo aquí hablo de personas con discapacidad porque lo omitimos en ellos,
pero me gusta también hablarlo de una manera general, porque nos pasa con todo. A los niños les queremos tapar el sol con un dedo y mostrarles un mundo fantasioso que cuando son grandes no se dan cuenta que, bueno, se vienen a dar cuenta, perdón, que todo lo que les dijeron era mentira y que tienen que ir a explorar por otro lado porque me mintieron toda mi vida. Entonces, voy a hablar un poquito de las barreras que se pueden topar las personas con discapacidad para poder ejercer su derecho a la sexualidad. Vuelvo y repito, la sexualidad no es coito. La sexualidad son relaciones interpersonales, afecto, expresión y sentimiento. Eso es sexualidad. Entonces, en el ámbito familiar, ¿qué nos puede pasar y cómo podemos entorpecer nosotros el proceso de sexualidad de nuestros hijos? Bueno, la sobreprotección. Esto es muy común. La necesidad de los papás de que nadie puede tocarme a mi chiquito, nadie tiene por qué hacerlo sentir mal, es un problema porque no les enseñamos a enfrentar lo que realmente vamos a toparnos en la sociedad. El miedo al rechazo, todos hemos sido rechazados en algún momento, todos hemos sufrido, todos hemos llorado, ellos también. Ellos sienten, pero si usted les da la oportunidad de amar, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces creemos que como va a estar solamente en casa, y esto me interesa mucho decirlo porque a veces inmediatamente encasillamos, entonces decimos, persona con parálisis cerebral están en una silla de ruedas en casa. Qué sé yo, las personas con síndrome de Down sí pueden tener novio. Las personas ciegas sí pueden tener novio, pero las personas que están en silla de ruedas no. No es común verlo. Entonces, las personas en silla de ruedas no se pueden relacionar con los demás porque no salen de la casa. Los chicos con síndrome de Down sí pueden tener una vida social activa, pero con pares iguales. Entonces, todo esto es violencia. Entonces, necesitamos ser rechazados, necesitamos que ellos desarrollen las habilidades de sobrevivencia en este mundo, porque en algún momento mamá, papá, encargado, quien esté con la persona con discapacidad, puede faltar. ¿Y qué va a pasar en ese momento? O sea, ¿qué nos asegura a nosotros como personas de que ellos van a poder ser independientes si toda la vida los hemos sobreprotegido? Entonces, también lo que es la vigilancia, el monitoreo constante, el que él no puede estar solo en el cuarto, todos necesitamos momentos de soledad, momentos de privacidad, y es el único momento en el que yo voy a poder expresar de que me molesta que me toquen las orejas, o me molesta que me molesta esta parte de la blusa, porque será, este tipo de cosas pasa cuando estoy solo. Puedo descubrirme yo cuando estoy sola. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Cuando estoy solo o sola. ¿Por qué? Usted con su mamá o su papá no se iba a poner a explorar su cuerpo, por ejemplo. Aquí me gusta mucho utilizar el ejemplo de las personas ciegas, porque las personas ciegas, ¿cómo ven? Tocando. Entonces, si usted no le da el espacio, es muy fácil venir a decirle, fulanito, usted tiene un pene, usted tiene una vagina, pero él nunca lo ha visto y no puede tocárselo porque no se habla de esa familia y no se toca. Entonces, ¿cómo va a saber qué diferencia hay entre un hombre y una mujer? Necesitamos espacio. El enfoque distorsionado de la persona con discapacidad que es asexuado o que va a ser un niño eterno, eso es súper común y es totalmente falso. Cuando se enteran que ya tienen adultos y estos adultos tienen necesidades fisiológicas, sexuales, que los encuentran, que, qué sé yo, que empezaron a recortar mujeres o hombres de las revistas o que empezaron a estimularse con los pañales o que cada vez que se bañan tardan mucho. Y cuando empiezan a ver eso, ven un problema y pierden la cabeza. No, mamá, no, papá, si usted eso lo empieza a trabajar desde antes, podemos tener una vida tranquila. Ellos van a llegar a ser independientes en algún momento, que sí, pueden necesitar ayuda para ciertas cosas, pero necesitan su espacio también. Y otra de las barreras que encontramos en las familias es la imposición y control del futuro. Yo
como mamá, como papá, como encargado, decido de que usted no me va a ir al colegio porque usted tiene una discapacidad cognitiva. Al final el título no le va a valer, entonces ¿para qué lo voy a mandar? Yo, mamá, papá, encargado, digo, usted no va a llevar cursos de Lina porque al final no va a trabajar nunca. Entonces, ¿para qué va a perder el tiempo? Ese tipo de cosas son las barreras que nosotros ponemos, porque si nosotros vemos en el país hay muchísimas personas con discapacidad colocadas laboralmente y en un trabajo digno, no tienen por qué resignarse a ciertos puestos de trabajo o a cierto tipo de trabajo simplemente porque no se les abren las puertas. Luego, en el ámbito educativo, nos topamos con la ausencia de temas de sexualidad en general, no solamente con personas con discapacidad, pero no existe el hablar de sexualidad. La incorrecta asesoría a los padres sobre el yo pienso, es que yo creo que deberían de hablar con fulanito porque la verdad es que abrazó muy rara a la compañera y eso no me parece. No, profe, converse usted con el estudiante. Si usted ve que está teniendo un comportamiento inapropiado o que si usted ve que abraza demasiado a la gente, que siempre tiene que estar tocando a la gente, entonces usted viene y conversa con su estudiante. Obviamente, todo esto se trabaja en conjunto con los papás. Todo lo que se trabaje con sexualidad con niños, se trabaja en conjunto con los papás. ¿Por qué? Porque tiene que ir un trabajo paralelo en casa y en el centro educativo. Entonces, hay que ser realistas. Entonces, si vemos un comportamiento inapropiado, investigamos. ¿Por qué? Porque como no se habla de sexualidad, pueden haber situaciones de abuso sexual. Entonces, él está repitiendo una conducta que alguien le ha hecho. Entonces, necesitamos empezar a indagar. Y luego existe la sobreprotección. Ahora que se está dando con todo esto de la inclusión educativa, tenemos chicos con discapacidad en centros de educación regulares. Y las maestras, ¿qué hacen? No, es que durante el recreo yo me lo siento aquí a la par y aquí él juega a la par mía. No, profe, él necesita salir, explorar, correr. Yo, cuando daba terapia, yo le decía, mamá, tranquila, del piso no pasa. Sí hay que evitarles accidentes, sí hay que evitarles cosas, ahora el bullying y todo este tipo de cosas, sí hay que evitarlo o tratarlo a la medida de lo posible, pero si usted habla de relaciones sanas desde el inicio, no se dan las situaciones o se dan de una menor manera o tenemos mejores bases para poder enfrentarlas. ¿Qué sí debe de hacer un profesor? Promover la equidad entre niños y niñas, hombres y mujeres, la equidad de género, generar climas de respeto y confianza dentro del aula y trabajar en equipo con las familias. En el ámbito social, eh, muchas veces cuando no nos hablan de sexualidad en la casa, buscamos por personas de fuera, quien sea, que nos dé la información o buscamos en internet, ya que ahora todo es tan fácil, y nos creamos de falsas cosas o las personas con no muy buenas intenciones vienen y nos dan información falsa. Como que, por ejemplo, tuve una experiencia con un muchacho de 28 años, él tiene autismo, nunca en la vida la familia se había hablado de sexualidad. Cuando yo lo conocí, yo trabajaba en un centro de adicciones. Este muchacho, bueno, en adicciones, cuando ellos empiezan con el síndrome de abstinencia, se da algo que ellos conocen como la compulsiva, que es o comen en exceso o empiezan a masturbarse de una manera exagerada. Él nunca se le había hablado de sexualidad. Entonces, sucedió de que él se estimulaba en lugares públicos, a la par de sus compañeros, en el cuarto cuando ya estaban acostados y en los centros de adicciones todos duermen juntos, por lo menos de 5 a 10 personas duermen en un solo cuarto, entonces a sus compañeros les incomoda. Cuando vengo yo a hablar con él, lógicamente se muestra incómodo ante la situación de por qué ella me está hablando sobre mi órgano genital. Las personas en adicción y todas en este momento nosotros estamos acostumbrados a recibir la satisfacción inmediata. Entonces, él tenía esa satisfacción inmediata por medio del estímulo. Entonces, ya se había exacerbado, ya se había exagerado esta situación y yo, como terapeuta ocupacional, tuve que hacerle un horario de rutina
donde él tuviera el espacio en el baño para poder masturbarse solo y tranquilo sin que nadie lo molestara, sin que nadie lo viera, sin que nadie lo escuchara, para que él no molestara a nadie. Entonces, estos son el tipo de intervenciones que se pueden evitar porque se pueden evitar porque ya es una persona adulta y uno asume que ya las personas adultas están formadas. Entonces ya, todo bien, ya lo dejo ahí ser, ya no necesita nada de mí. Y no, si usted no habló de este tema nunca, mamá, papá, encargado, cuando son grandes se empiezan a dar situaciones incómodas. ¿Qué pasó con esto? Que indagando yo con él, me doy cuenta que cuando él tenía 8 años, él había sido abusado sexualmente. Nunca se lo expresó a su mamá y a su papá, porque fue que yo empecé a hablar con él sobre sexualidad genital propiamente, y él me menciona de que ya alguien había tocado sus partes anteriormente y que él no lo había autorizado, pero que para él era normal porque nunca se lo habían dicho. Entonces, mamá, papá, podemos evitar todo este tipo de abusos, podemos evitarlo si damos información antes, desde chiquitos, empezar a ver esto. En el ámbito social también la perspectiva errónea de la función del sentir y el comprender el afecto en las personas con discapacidad, que vemos un chico, por ejemplo, con síndrome de Down y decimos, ay, es que él es tan lindo y es que es tan cariñoso, pero yo creo que me está abrazando mucho y la verdad es que mejor me alejo porque puede que yo le guste. No, no, eso no, o sea, él nada más quiere expresar su afecto, que sea más o menos afectivo que usted, es situación de todo mundo. A usted le gusta que lo abracen, a mí no me gusta que me abracen en lo personal, no me gusta mucho el contacto corporal, pero a ellos puede que sí les guste. Entonces, todos tenemos esas diferencias. Lo que quiero enfocar acá es de que las personas con o sin discapacidad, la sexualidad la vivimos igual, pero diferente. Y todas las personas somos diferentes. O sea, lo que quiero es que no quiero que se haga el apartado de que así se le habla a una persona con discapacidad, así se le habla a una persona con discapacidad. No, a los dos se les trata de una manera igual, de una manera sólida, con bases, con verdad. Sinceramente, me parece increíble que ahora más bien hablar de sexualidad es malo. O sea, es como, ¿qué le pasa? Porque habla de eso, o sea, eso no se habla acá, no se habla en casa. Entonces, son cosas que necesitamos conversarlas en casa. Mitos que nos topamos sobre la sexualidad de las personas con discapacidad. La persona con discapacidad no puede tener amigos fuera de su familia. Las personas con discapacidad no pueden tener novio, las personas con discapacidad no pueden pensar en tener relaciones coitales, mucho menos reproducirse. Hay países que inmediatamente que nacen los esterilizan, por ejemplo. Que no deben también y que al no expresarlo no lo necesitan. Hay muchas veces que usted y yo no expresamos que tenemos hambre, pero simple y sencillamente vamos y nos servimos el plato de comida y lo comemos. Exactamente funciona la sexualidad. Cuando vemos a una persona con discapacidad con pareja, ay, qué lindo, está con él por lástima, fijo, no sabe cómo dejar. No, o sea, de verdad, si una persona con alguna, o sea, al igual que usted y que yo, tuvo que pasar el proceso de conquistarse, salidas, a conversar por mensajes, lo que sea, al igual que usted y que yo, cuando está conociendo a alguien, ellos lo tuvieron que pasar igual. Luego es heteronormada. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas con discapacidad, todas son heterosexuales, ¿no? O sea, no, de verdad, este chico que yo les menciono, que me decía yo soy una mujer, era un chico con una discapacidad. Y la mamá me decía, yo no, o sea, mamá, papá, esto no tiene género. O sea, el que se vista de mujer, el que se vista de hombre, no lo va a hacer lesbiana o gay, simplemente está explorando por qué ella usa vestidos y yo uso pantalones, por ejemplo. ¿Por qué ella puede jugar muñecas y yo no puedo tocar las muñecas? Esas son las cosas que ellos están explorando y hay que permitirlo. Bases para una sexualidad sana. Necesitamos autoestima. ¿Cómo formamos el autoestima? El autoestima lo formamos con relaciones interpersonales, fuera de nuestro hogar. Que en nuestro hogar
Las relaciones en nuestro hogar se ven paralelamente con las externas y así nosotros nos mostramos con las otras personas. Sí, muy probablemente que si vivimos en un hogar disfuncional, en un hogar de agresión, en este hogar, este chico probablemente vaya a la escuela y refleje esto, no tenga buenas relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque eso es lo que ve en casa, exactamente desigual. Si usted sobreprotege a un chico con discapacidad y no le permite relacionarse con otras personas, este chico no va a tener las bases para poder enfrentarse al mundo exterior. Luego necesitan seguridad emocional. ¿Esto qué es? Ellos necesitan entender de que sus sentimientos son válidos. Mis sentimientos, yo hoy me siento triste. ¿Por qué te sentís triste? No sé, ok, está bien. Veamos una película, salgamos a caminar, algo, pero mi sentimiento es válido. No es que, ay, no, qué cansado, usted hoy anda bipolar y ya. No, démosle atención a esos sentimientos. Descubrir nuestro cuerpo es una parte esencial para tener una sexualidad sana. ¿Por qué? Porque el que yo me sienta cómoda conmigo misma me hace tener unas relaciones interpersonales sanas, me hace permitir hasta dónde quiero que llegue o no la gente conmigo. Luego, ¿cómo debo de trabajar la sexualidad? Desde una edad temprana usted necesita enseñarle a los niños su cuerpo completo. No omitan partes, los genitales son parte de su cuerpo y llamarlos por su nombre. ¿Por qué? Porque si va a venir una persona externa y le va a decir, Jacinto, me deja tocar la vagina, y ella, ¿qué es la vagina? Venga, yo le enseño qué es. Ella no va a saber de que la osita, por decirles de algún modo, es la vagina, porque mamá toda la vida me enseñó que se llamaba osita. La pipota, que le llaman al pene. No, enseñémosle los nombres por cómo son. Por más grotesco que se escuche, siendo igual que me duele el brazo, pero la gente lo ve grotesco. Hay que hablarles de una edad temprana cómo vienen los niños al mundo. ¿Por qué? Porque cuando son adolescentes, si usted no les habla esto, van a ir a experimentar, alguien va a venir y con su mala intención, porque realmente no puedo decirlo de otra forma, tal vez con una mala intención, como una relación sana, pero nunca se habló de sexualidad, no se pensó que ella iba a tener relaciones coitales con su pareja, no se habló y quedó embarazada. Ese momento es ¿qué pasó? ¿Por qué me está creciendo el vientre? Porque no va ni siquiera a entender de que hay un niño dentro de ella porque nunca se lo explicaron. Al igual funciona con la menstruación. Usted tiene que avisar desde antes que la menstruación en algún momento va a llegar. ¿Por qué? Porque al ser una persona con discapacidad, ellos buscan explorar todo. ¿Y qué va a pasar? Que no le va a decir, mamá, estoy sangrando, más si no hablan o si no tienen un sistema de comunicación, va a meter la mano en el pañal o en lo que utilicen, van a oler o se lo van a meter a la boca. Y eso va a ser una conducta que si les gusta, lo van a seguir haciendo en la calle. Entonces, no es algo que nosotros necesitemos o que nosotros queramos como parte del desarrollo de nuestros hijos, creo yo. Primero ellos de niños deben de socializar con su círculo más cercano, que es la familia, y después de esto ir con vecinos, centros educativos, pero no cohibirlos de esto. Ellos necesitan su espacio, ellos necesitan saber quién es su amigo, quién no, quién me cae bien, quién no. Ellos también tienen elección en esto. Durante la adolescencia necesitamos dar espacio. Si ya no lo trabajamos de niños, entonces, bueno, trabajémoslo de adolescentes. Necesitamos utilizar el tiempo en cosas que a ellos les gusten. Con el niño se trabaja por medio de juego, con el adolescente trabajamos por medio de gustos e intereses. ¿Cómo se le entra al adolescente? Haciendo lo que a él le gusta. Si a él le gusta jugar Play, entonces jugando Play, si está en casa, claramente, jugando Play pueden empezar a tocar el tema y qué sé yo, que uno de los dibujos del Play se besa con el otro, es mirar, eso es un beso, eso pasa, eso es común, eso no lo debemos de ver mal, no necesariamente después del beso viene el coito, todo este tipo de cosas necesitamos decirlo. Hay que hacer la enseñanza con el adolescente más interactiva, ellos no son de venir y hablar, ellos son de hacer, entonces este tipo de cosas, y enseñarles a no verlo con malicia, sino verlo desde un punto de vista, mira, yo no sabía que mi cuerpo funcionaba así, mira, yo necesitaba saber eso, métodos de anticoncepción, no,
mamá, papá, encargado, si usted habla de métodos de anticoncepción, si usted habla del coito, no les está abriendo la puerta a que vayan a tener relaciones coitales, está haciendo que ellos vayan a tener relaciones coitales de una manera informada, de una manera sabia, de una manera en la que por ahí sale un meme que dice de que tenía relaciones coitales sin protección, que esperaban una refri, un microondas, eso mismo, evitar ese tipo de cosas, de que les tome por sorpresa, de yo no sabía, por ignorancia, vieras de que a mí nunca me avisaron de que a mí mi tío no me podía llevar al baño a orinar y tocarme la vagina, nunca me lo dijeron, y yo ahorita que tengo 25 años me estoy dando cuenta del por qué a mí no me caen bien los hombres y me molesta cuando me hablan, es justamente por eso. Muchas veces ese tipo de cosas no las vemos porque no las hablamos. Entonces, como no se hablan, pecamos por ignorantes realmente. Hay que respetar el punto de vista del adolescente, siempre cuando se vea que está en un error, entonces decimos, ok, sí, eso me parece bien, pero pienso que realmente lo que sucede es esto, esto y esto. Por ejemplo, a mí me pasó, este mismo chico de 28 años me dijo, es que yo creo que yo tengo un hijo. Y yo, ¿por qué crees que tenés un hijo? Y le digo, yo usted en algún momento, ya obviamente ya se había tenido una introducción de todo el tema, yo usted tuvo relaciones coitales con alguien. Me dice, no, pero yo un día iba a la par de ella en el bus y nos tocamos. Entonces, al tocarnos, yo creo que yo tengo un hijo y el hijo menor de ella es mío. Entonces uno dice, no, eso no pasa en la realidad. Sí, eso sí pasa en la realidad. Me pasó a mí hace 2 años. O sea, realmente ese tipo de cosas sí hay que trabajarlos de una manera súper importante. ¿Cómo trabajarlos con una persona con discapacidad adulta o con una discapacidad adquirida? Ok, pregunte primero sus necesidades y las dudas o incertidumbres que tenga con respecto a su condición de discapacidad. Siempre pregunte. Luego, priorice usted la necesidad de la persona. Hable sobre los tabú y sobre la realidad. ¿Por qué? Porque cuando son personas con una discapacidad adquirida, normalmente ya habían tenido una vida sexual coital activa. Entonces, ya al, por ejemplo, tener un evento y ser lesionado medular, ya lo remite a que nunca más va a volver a tener una pareja, a que no se va a casar y no va a tener hijos, por ejemplo. Y ese tipo de cosas se dan por la misma ignorancia. Y hay que trabajarlo en base a hábitos y rutinas. Ahora, como parte de la charla, yo siempre he dicho que del dicho al hecho hay un abismo. Entonces, siempre he dicho que la expectativa también versus la realidad es otra. Es muy bonito que venga yo y les hable cómo puede vivir una persona con discapacidad esto, pero es muy diferente a que venga una persona con discapacidad y les cuente a ustedes cómo se vive esto, cómo se lleva una sexualidad sana a de una vida donde no tenemos ningún tipo de impedimento, por decírselo de algún modo, de ser una persona sana, a tener un accidente y ya empezar una vida nueva, porque realmente se tienen que adaptar a su nuevo estilo de vida. Entonces, por eso yo invité a Joshua Chávez. Joshua Chávez es un músico, él es deportista paralímpico y en este momento abierto al público, de verdad, si necesitan hacer algún tipo de preguntas como docentes, como padres, dudas que les surjan. Pocas veces tenemos la posibilidad de tener una persona en condición de discapacidad que nos conteste nuestras dudas de nuestros mismos tabú. Entonces, bueno, darle la bienvenida a Joshua, agradecerle por estar acá. De verdad que va a ser un espacio súper rico y súper provechoso el poder compartir con usted y que usted nos cuente desde su experiencia cómo ha sido el tema de sexualidad propiamente en su condición de discapacidad. Hola, hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias al Senarec por esta iniciativa tan bonita de Café Inclusivo. Vamos a hablar de un tema, como dijo Tracy, muy rico, pero del cual nunca se habla. Nunca hablamos de este tema y hay muchas preguntas, muchas interrogantes, ¿verdad? Mucho desconocimiento y mucha falta de educación. Y en verdad, para mí es un gusto estar aquí, desde mi experiencia, lo que yo puedo aportar, y vamos a hablar de este tema muy abiertamente, como debe ser, de una forma muy natural,
y en verdad, un gusto. Muy buenas tardes a todos, así que a tomarse un cafecito, que está muy buena la conversación. Ok, Joshua, cuéntanos un poquito. En el momento, ok, para poner a la gente un poquito en contexto, Joshua tuvo un accidente. A raíz de este accidente, Joshua tiene una lesión medular. Y bueno, esto pasó ya Joshua estando adulto, joven. Entonces, él ha tenido que tomar un nuevo estilo de vida. Entonces, Joshua, cuéntanos un poquito. En el momento, perdón, en el momento en el que, vos entraste en el hospital y empiezan con toda la terapia psicológica y todo eso, ¿en algún momento te hablaron de sexualidad? No, en ningún momento. Es un tema, como le digo, siempre muy tabú, se evita, se evade, no se le da la importancia. Como mencionaste ahora, Tracy, es algo tan importante porque es una necesidad fisiológica. A veces lo vemos como simplemente algo ahí para obtener placer y demás, pero no, es una necesidad completamente fisiológica que tenemos todos aquí. Quien nos está viendo, nosotros, cada ser, es algo del ser humano, ¿verdad? Y no se centra en eso. Cuando yo tuve el accidente, normalmente en los centros de salud se enfocan y los especialistas se enfocan en la discapacidad, en la lesión, desde el punto de vista médico. Ok, si siente dolor, le mando medicamentos, cómo te está yendo con la silla de ruedas, cómo estás haciendo, qué te duele, qué no te duele, pero nunca se aborda este tema de la sexualidad en ningún punto prácticamente. Ok. ¿En algún momento usted ha llegado a pensar en tener hijos? Por supuesto, sí, yo tengo una pareja, tengo novia, vamos a casarnos, estamos comprometidos y por supuesto que quiero formar una familia. Es un derecho que tengo, es un derecho que quiero disfrutar. Ok, médicamente, bueno, en cuanto igual toda la intervención que usted recibe terapéutica hasta la fecha, hasta el día de hoy, algunos de los profesionales que lo han atendido le han dicho, ok, Joshua, bueno, usted quiere formar una familia o le toca el tema tan siquiera de, usted quiere formar una familia o usted tiene novia o va a casarse, ok, entonces ya ahora que va a casarse, pensemos en algo. ¿Usted a nivel fisiológico, biológico, puede tener hijos? ¿Alguien se lo ha dicho? He intentado, más que nada por mi cuenta. Como le digo, en los centros de salud esa no es una prioridad, no se ve como una prioridad. Si usted quiere tener el acceso, cuesta, la verdad cuesta, no se facilita. Así que ahora tenemos una gran ventaja, el Internet, tenemos acceso a cualquier información de una manera muy rápida. Entonces yo me he capacitado por mi cuenta y sí es posible uno tener un hijo, de verdad. Hay muchos métodos diferentes. Se desconoce, porque normalmente cuando una persona queda en silla de ruedas, con una discapacidad adquirida como la mía, simplemente se le condena. La sociedad lo condena y no se piensa en esa posibilidad, ¿verdad? De que pueda procrear, sino simplemente se ve como, pobrecito, por lo que pasó y listo. Ok, ahora, se habla mucho de que, bueno, por estar en condición de, en una silla de ruedas, es una persona totalmente dependiente. Yo necesito, bueno, usted necesita que lo bañen, que lo vistan, que lo lleven, que lo traigan. Yo no puedo salir solo al mall, por ejemplo, yo no puedo ir al cine. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Es una falsedad completamente. Yo soy completamente independiente. Por supuesto, fue un proceso largo. Hay que aprender a hacer todo de nuevo, hay que adecuarse completamente, hay que reinventarse la vida, porque todo cambia. Desde la forma en la que voy al baño, desde la forma en la que me visto, en que me baño, en que me peino, en que cocino, en que hago mis quehaceres en la casa, todo cambia. Pero esto va muy de la mano con la actitud con la que se tome. Si tomo una escoba y barro y me cuesta y me dio dolor, entonces nunca lo volví a hacer, eso va muy con mi actitud. Si yo intento, voy a fallar, por supuesto, pero entre más fallo, más cerca estoy de poder hacer las cosas. Eso es algo que a veces las personas con discapacidad
no ven, sino que se quedan simplemente en el no puedo. La misma sociedad refuerza ese pensamiento, así que la persona termina creyéndose de eso él mismo. No puedo, jamás, ¿cómo yo voy a cocinar si una persona con discapacidad no, ¿verdad? No hace oficio? O una persona con discapacidad, ¿cómo voy yo al cine? Por supuesto, y la primera vez que yo fui al cine me dio mucho miedo. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Si en el cine yo nunca he visto cómo entra una persona en silla de ruedas. Y ya ahora no, ya habré ido al cine un montón de veces. De igual manera, cuando va uno a un hotel o a un paseo o a la playa, hay que adaptarse. La discapacidad no es fácil. Cuando es una discapacidad, sea adquirida o sea que de nacimiento, hay que adaptarse. Y es algo difícil. Viene, como digo yo, eso viene en el combo, pero tenemos nosotros que afrontarlo y dependiendo de nuestra actitud, vamos a conseguir cosas. Dependiendo de nuestra actitud, vamos a salir adelante. Cualquier situación, Tracy, y esto siempre yo lo he dicho, y lo he dicho desde antes de mi accidente, las cosas que nos pasan no podemos controlarlas, nadie puede, son circunstancias, nadie tiene el control de esas circunstancias, pero las cosas que nos pasan no son ni buenas ni malas, simplemente pasan, a todos nos pasan cosas. Ahora, su actitud, con sus acciones, con su actitud, usted se va a encargar de que esa situación pueda ser para bien o pueda ser para mal. Entonces, una discapacidad adquirida, ok, puede ser un ancla para usted, puede ser una condena, si usted así lo ve, o pueden ser alas más bien, pueden ser oportunidades, eso depende de la persona. Ok, muy bien, eso es excelente, porque ahí caemos en la parte donde hablaba yo de los mitos, donde no puede, no debe, y que siempre va a necesitar supervisión, y todo esto es totalmente falso. Vean de que yo lo que buscaba era darles la teoría y mostrarles la realidad de cómo vive una persona en condición de discapacidad. Ahora, también yo le hacía la pregunta a Joshua. ¿Por qué le hacía esta pregunta a Joshua? Porque a veces decimos persona con discapacidad y la encasillamos en un grupo y personas sin discapacidad la encasillamos en otro. Y realmente esto no va. ¿Por qué? Escuchen la siguiente pregunta. Joshua, ¿usted cree que una persona con discapacidad cognitiva tenga las mismas posibilidades de sexualidad que usted, que tiene una discapacidad motora? La respuesta, la verdad, me entristece, porque no creo yo personalmente que haya equidad en cuanto a eso. Es diferente y la gente lo ve muy diferente. Debería de ser igual, porque sí debería, porque esto nosotros tenemos que verlo con naturaleza. Cualquier discapacidad, Costa Rica tiene 670,000 habitantes mayores de 18 años con discapacidad. Es una cantidad enorme de personas. Llámese que sean personas ciegas, sordas, con discapacidad motora, con discapacidades cognitivas, y todos merecen ese mismo derecho a la sexualidad. Que una persona tenga una discapacidad no significa que no sienta un deseo sexual, no significa que no le guste un abrazo, no significa que no se pueda enamorar de una muchacha o de un muchacho. Igualmente nosotros nos enamoramos, igualmente cuando yo empecé a conocer a mi novia, cuando llegaba a la casa me sentía feliz. De igual manera, cuando me llegaba un mensaje me ponía contento. Todo eso igual lo sentimos, ¿no? Por tener una discapacidad no deja de sentirse en esas cosas. Es lo mismo, simplemente que en otra condición. Estoy yo en una silla de ruedas, eso es lo único diferente. Sí, esta pregunta yo se la hacía porque, como les digo, encasillamos en dos grupos. Eso es súper fácil, pero si nos vamos a la realidad, mi sexualidad, mis relaciones interpersonales no son iguales a las suyas. Lo mismo sucede en personas en condición con discapacidad. Entre ellos, todas las personas al final somos seres humanos. O sea, al final venimos del mismo lugar, que tengamos diferentes formas de comunicarnos, de medios de transporte, de hablar, de sentir, pues eso nos hace seres humanos únicos. Entonces, el que usted y yo tengamos una sexualidad diferente, las personas con discapacidad también. No podemos encasillar de que él no siente o de que él no sabe o que no entiende.
porque sí, o sea, usted necesita enseñarle a sus hijos desde muy chiquitos, de verdad, papá, mamá, encargados. Necesitamos hablar de esto para evitar la cantidad de abusos que se están dando en este momento. Por ejemplo, en pandemia, no sé si ustedes han visto estadísticas que los abusos han incrementado mucho. Entonces, ¿por qué se da esto? Porque nunca les enseñamos a nuestros niños de que no debemos de permitir ciertas cosas, o nosotros como adultos nunca nos dijeron de niños que una niña o un niño no se dejan al cuidado de un desconocido, por ejemplo, inclusive puede estar dentro de la misma casa. O sea, podemos creer que es una persona con discapacidad, por ejemplo, ya adulto, nunca se le ha hablado de sexualidad y como se le encontró viendo pornografía, ya es un enfermo sexual porque se le encontró viendo pornografía. Pero ¿qué fue lo que pasó? Tenemos acceso a internet y ahora todos tenemos ese acceso. Y los chicos, niños, niñas y adolescentes utilizan la bendita chupeta electrónica que es el celular o las tablets. Entonces, muchas veces sin supervisión están viendo este tipo de videos, este tipo de publicidad errónea, porque realmente es errónea, porque muestran a las personas, por ejemplo, en las películas, besándose o teniendo coito, y yo creo que yo nunca he visto una película donde una persona en condición de discapacidad tenga una pareja, por ejemplo, a no ser que sean propiamente de esa temática. Pero si, por ejemplo, no sé, vemos Superman, no vamos a encontrarlo, no vamos a verlo. Las películas que son taquilleras o las que son más populares no lo representan. Entonces, este tipo de cosas necesitamos empezar a normalizarlas. O sea, realmente esto sí se necesita normalizar porque es una necesidad que tenemos a nivel mundial, no creo que sea solo país, porque estos chicos cuando llegan a una edad adolescente empiezan a explorar, empiezan a tener conductas no adaptativas y que cuestan, entre más grandes, más cuesta corregir una conducta. Entonces, por ejemplo, hace poco me pasó de una mamá que me decía, Tracy, es que yo creo que mi hija está convulsionando. Y yo, ¿por qué? Me voy a ver a la chica, y cuando la veo está sentada y me dice, vea, ¿es eso lo que está haciendo? ¿Qué fue lo que pasó? La chica está en una edad exploratoria y encontró que el roce del pañal le generaba placer. Entonces, ella se sentaba y empezaba a hacer movimientos que ella creía que estaba convulsionando, y como la niña suspiraba, como la niña se reía, la mamá decía, esto es una convulsión. Y yo, no, mamá, es que el problema es de que nunca se le ha explicado, nunca se le ha hablado de que ahí, en la vagina, vamos a sentir placer. Y como ella está explorándose y nunca ha sabido que en esa parte del cuerpo se sentía algo, lo que fuera, va a hacerlo y hacerlo y hacerlo. El problema es que agarran estas conductas y las hacen en la calle, en frente de quien sea, porque no se hablan y no les enseñamos que hay espacios y tiempo también para este tipo de cosas. Joshua, ¿qué cree usted a nivel país que necesitamos hacer para poder hacer valer los derechos de las personas con discapacidad en la sexualidad, ya sea a nivel laboral, porque también se ve afectaciones que a nivel laboral no les dan el trabajo o los cohiben porque dicen, no, es que no, él no puede estar aquí porque él quiso coquetear con una compañera, qué sé yo, y ya necesitamos despedirlo porque eso es acoso? ¿Por qué? Porque es una persona con discapacidad y no tenía derecho a sentir. A nivel social, todo esto, ¿qué cree usted que podemos hacer a nivel país para poder mejorar? Hay que normalizar, Tracy, empezar por normalizar, ver estas cosas de una forma natural, como si no estuviera pasando nada. Es difícil cuando uno ve a una persona en silla de ruedas, lo primero que ve es la silla de ruedas, no ve a la persona, sino que ve a una persona en silla de ruedas. Y esto hay que empezar a cambiarlo. ¿Cómo puede hacerse? Bueno, con mucha publicidad muy agresiva, campañas de concientización, programas como estos que estamos haciendo, campañas como las del Senarec, que se encargan de educar a las personas, porque eso es lo que se necesita. Ahora, en este ejemplo que dabas de la muchacha, que ella está explorando, como cualquier persona, o sea, somos seres sexuales, o sea, tengamos una discapacidad o no, es que eso no nos condiciona.
igual vamos a querer explorar, igual vamos a querer sentir placer como cualquier otra persona. Eso es algo natural y normal, de lo cual hay que educar a nuestros niños. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué pasa? Bueno, esa falta de educación puede desencadenar en problemas muy grandes, desde cosas pequeñas, tal vez que puedan parecer pequeñas, que una niña se ponga a buscar pornografía en internet, o un chico se ponga a buscar pornografía, hasta unas cuestiones como abusos, ¿verdad? Porque una persona en estado de vulnerabilidad que nunca recibió esa educación, no va a ver malo que una persona abuse de él o de ella. ¿Por qué? Porque nunca se educó de eso. Ahora, ¿qué pasa, papás? Todos los que están viendo que son padres, de eso hay que hablarles siempre. Es algo normal, es algo natural, es como que, ¿por qué si me pellizco en el brazo siento dolor? O sea, los genitales siguen siendo parte del cuerpo, eso hay que hablarlo naturalmente, no con un tabú. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se le mete como un morbo, ¿verdad? A todo este tema de lo sexual, de tal manera que entonces las personas creen que es algo malo, se ve como algo malo, y pues no, no lo es. Simplemente tenemos que educarnos en eso para verlo de una forma buena, ¿verdad? Y responsablemente también. Creo que es eso, Tracy, lo más importante, ¿verdad? Desde un inicio, porque hay problemas muy grandes con esto, pero el primero que hay que atacar es desde la educación. ¿Usted se ha dado cuenta o ha tenido que escuchar o ver por parte de las personas al verlo a usted con su novia, que alguien haya hecho algún tipo de comentario, o usted mismo ve de como que la gente hace como, qué raro, y él en silla de ruedas y lleva de la mano a la muchacha caminando a la par, ese tipo de cosas, ¿le ha tocado vivirlas? Vieras que de forma negativa en realidad no, o tal vez no le he prestado atención, también he aprendido a ignorar un poco esas cosas, pero si hay algo que se ve y la gente no lo hace con una mala intención, ¿verdad? Que quede claro, pero se ve como que si, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Con mi novia, como que si ella me estuviera haciendo un favor, la gente lo ve así, como, ay, qué muchacha tan buena, qué muchacha más buena por estar con un muchacho en silla de ruedas, ¿verdad? Entonces no lo ve de una mala manera, y la gente hasta me ve y me felicita y dice, ay, qué bueno, qué carga, pero es que también ahí está el problema, es invisible, pero lo tenemos ahí al frente. No deberíamos de verlo como qué carga porque tiene novia. Si yo veo a una pareja que va en la calle de la mano, yo no digo, ay, qué muchacho más carga porque tiene novia. No, es normal. De igual manera debería ser si yo veo a un joven con síndrome de Down que tiene una persona, tiene una novia que es una persona sin, o sea, con ningún tipo de discapacidad. Para mí eso debería ser normal. Él igual tiene derecho a tener relaciones, tiene derecho a formar una familia, tiene derecho a enamorarse igual que todos. Entonces ahí está el tema, tal vez de forma negativa, Tracy, no, en realidad nunca he tenido una mala experiencia en cuanto a eso, pero he logrado captar ese tipo de cuestiones, que la gente lo ve como si fuera que me están haciendo un favor, cuando no es que nadie me está haciendo un favor. Daniela, mi novia, se enamoró de mí y yo me enamoré de ella y empezamos a salir como cualquier pareja de jóvenes. No hubo nada diferente, nadie le hizo un favor a nadie, simplemente nos enamoramos y listo, como cualquier otra persona. Exactamente. Ahora, ¿cree usted que las personas sin discapacidad llegamos a un punto de, por ignorancia, juzgar o tomar decisiones por personas con discapacidad que no nos corresponden? Creo que se nos fue un toquecito Joshua, pero bueno, igual, seguimos conversando de lo mismo. La sexualidad humana no puede simplificarse, o sea, simple y sencillamente no puede simplificarse, no podemos decir uno lo vive, en otros no, ¿por qué no? Simple y sencillamente todo lo traemos para enseñar educación sexual, para hablar de educación sexual, para vivir la educación sexual. No existen recetas, yo no puedo decirle esto y esto y esto le va a funcionar, pero sí puedo
dar una guía y dar certeza de que entre más nos informemos y nos concienticemos, más vamos a poder relacionarnos de una manera más asertiva con nuestro entorno. No voy a hablar personas con o sin discapacidad, es simplemente el entorno. Contame, Eduardo, ¿qué sucedió? No sabemos, se nos desconectó Joshua, pero ahí estamos rastreándolo. Yo no sé si me escuchan bien porque aquí hay un aguacero. Aquí también empezó a llover. Bueno, ya volvió ya Joshua. Estoy de vuelta. Eso, Joshua, perfecto. De hecho quería aprovechar, ¿qué les parece si comenzamos a leer un poquito los comentarios de los usuarios y algunas preguntas que se han generado por ahí? Sí. Ok, perfecto. Bueno, por aquí empecemos con algunos comentarios que se generaron a raíz tanto de todo lo que nos comentó Tracy y posteriormente de lo que nos contó Joshua. Steven Badilla nos dice, el acceso a la información muchas veces es una barrera en las personas con discapacidad, pues las páginas web, los documentos o demás no cumplen con características accesibles. Eso es un hecho. La documentación generalmente y los sitios web tienen muchísimas deficiencias en cuanto a accesibilidad, dependiendo de la condición de la persona, ¿verdad? Por acá también nos dice, de qué interesante, Aide Surgeons dice que ella es una persona que es usuaria de una silla de ruedas motorizada. Ella dice que ella está casada, tiene 2 hijos, tiene 6 nietos y que ellos, como personas en situación de discapacidad, tienen derecho de tener una familia como cualquier otra persona. Por supuesto que sí, claro. Isabel Orozco nos dice, buenas tardes, muchas gracias por compartir una realidad de la que debemos hablar. Y por aquí hay dos comentarios que van muy de la mano con una pregunta que yo creo que muchos están planteando. Y vos por ahí la tocaste de alguna forma, Tracy. Laura Martínez nos dice, gracias por apoyarnos y enseñarnos. Mi niño es TEA, o sea, él está dentro del trastorno del espectro del autismo y tiene 8 años. Y Janet Rodríguez nos dice, ¿qué sucede con una niña con autismo grado 2 no verbal? ¿A qué edad le comienzo a hablar sobre este tema? Yo creo que esa es una de las preguntas más interesantes y me encantaría también que Joshua nos comentara su experiencia personal con su familia, porque fue antes de adquirir la condición, pero ¿a qué edad comenzaron a hablarte vos de los temas de sexualidad? Estás con el micrófono apagado. Tiene el micrófono apagado. Ok, eso. ¿Cómo se te volvió a apagar? No te escuchamos. ¿Qué habrá pasado por ahí? Se nos fue el audio. Bueno, Tracy, si querés vamos, tal vez vos en la parte como más teórica, más profesional, ¿a qué edad comenzamos a aventurarnos en esos temas? Ok, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Ok, es que aquí está lloviendo increíble. Sí, aquí estamos. Con la consulta número 1 de la bibliografía o el acceso a información, el país tiene 2 guías, de hecho. Uno es un libro chileno que lo adaptaron a Costa Rica, que se llama Es parte de la vida. Es un material de apoyo sobre educación sexual y discapacidad para compartir en familia. Este es para las familias. Se descarga el PDF y pues, tienen acceso todos a él. Y luego hay otro que se llama Discapacidad y Sexualidad, el desafío de los cuerpos atrapados. Este guía fue realizada por la Universidad Nacional y es la que se utiliza para que los docentes puedan trabajar el tema de sexualidad con los niños. Viene muy explícita, muy linda, realmente bien explicada, todo como tiene que ser. Los testimonios son de personas en condición de discapacidad, está muy bien, y eso es a nivel país, digamos, son las 2 guías. Y perdón, a propósito de ese segundo libro que vos mencionás,
ese ya creo, si no me equivoco, está colgado en la página de Senarec. Ajá, el de discapacidad y sexualidad ya está en la página de Senarec. Pame tal vez nos puede ayudar colocando ahí el enlace para la descarga del libro. Sí, y en cuanto a la otra consulta, ¿a qué edad debo de empezar a hablar con mi hijo o mi hija de esto? Ok, es una chica, me dijo, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, con las chicas hay que empezar a hablar desde a eso de los 8 o 9 años de que va a venir la menstruación. Eso es un tema de que nadie lo habla y espera que llegue, y cuando llegue desatamos crisis. ¿Por qué? Para una persona con el espectro autista, todos sabemos que van como muy a rutinas, y cuando esta rutina se rompe, vamos a tener un problema. Lo que sea, puede ser positivo o negativo, siempre va a haber una consecuencia. Entonces, cuando sucede esto del desarrollo y la menstruación, hay unos juegos hormonales que pueden hacer de que el chico o la chica tenga un retroceso en su comportamiento o desarrollo. Empiece, que si ya no tenía, por ejemplo, las rabietas, empiecen otra vez con las rabietas, que si ya no se golpeaba, comience otra vez a golpearse. Eso es muy común cuando viene el desarrollo. Entonces, necesitamos empezar a hablar de sexualidad desde chicos, desde que usted, por ejemplo, las personas que tienen hijos pueden decirnos, por ejemplo, yo con mis sobrinos, a los 2 años, ya cuando ellos empiezan a hablar, yo les empiezo a decir, ok, esto es su vagina y nadie tiene que tocarla que no sea mamá y papá. Por ejemplo, cuando son chicos que no son verbalizados, que su sistema de comunicación es otro, no importa, nosotros sí somos verbales. Y el que ella no exprese que tiene una necesidad, que le duele, que le pica, que qué es esto, por qué hay pelo en donde antes no tenía pelo, como no lo expresa, nosotros no lo explicamos. Por eso es que yo les decía, muchas veces por falta de expresión no verbalizamos. Todo lo tenemos que hablar desde una muy temprana edad. Ahora, si lo va a empezar a hacer hasta ahorita, a los 8 años, es empezar desde lo básico, partes del cuerpo. Entonces usted pone imágenes, tipo dibujo, de las partes del cuerpo, y usted le muestra a su hija, ok, esto es la cabeza, tóquese usted su cabeza, esta es su cabeza. Esta es mi cabeza, tóqueme mi cabeza. Igual, estos son sus pechos. Cuando usted tenga más edad, eso va a crecer. ¿Por qué va a crecer? Porque es un cambio que tenemos las mujeres. Vea, mamá tiene un poquito más que usted. En los genitales, vea, esto es la vagina y esto nadie lo tiene que tocar, que no sea usted, yo o papá en caso de que esté papá. Igual esto lo tienen que trabajar con los docentes, porque muchas veces los docentes trabajan esto en el aula y no se trabaja en casa o al revés. Entonces, los niños tienen diferentes panoramas y al tener diferentes panoramas se confunden. Entonces, buscan una tercera opinión y al de esa tercera opinión puede ser no muy conveniente. Entonces, es mejor empezarlo a hablar desde ya. O sea, desde ya empezar usted con lo básico, partes del cuerpo, después de las partes del cuerpo, ¿ok? Entonces, cuando entendemos partes del cuerpo, brincamos a la parte de cómo nos procreamos, cómo viene un niño al mundo, por qué viene un niño al mundo, por qué las relaciones son hombre-mujer, por qué hay hombres con hombres, por qué hay mujeres con mujeres. Todo eso necesitamos irlo informando desde ya, para que cuando entre al colegio no se vaya a topar con una sorpresa o no tenga el mismo comentario de muchos papás de, es que lo que está es confundido porque el amiguito es gay y él dice que es gay. No caer en ese error. Josh, ¿ya volviste? Sí, ya, ahora sí. Muy bien, entonces, Carlita quería comentar algo por ahí. Sí, y pienso, compañeros y todos los que estamos aquí también, ¿verdad? Muy importante que la información sea brindada, como estamos hablando de chicos, cualquier chico, la pura verdad, de la manera que la persona la puede comprender, ¿verdad? Ajá. Porque si es un chico que no verbaliza, pero sí entiende las partes en concreto, pues es en concreto que tenemos que dar esa información, como decía Tracy, ¿verdad? En su propio cuerpo. Si es una persona un muchacho, porque bueno, no se hizo el trabajo a tiempo, ¿verdad?
diga, porque puede ser que hasta ahorita que están escuchando de esto, esa persona toma conciencia. Entonces, sí hay que explicarle con una muñeca, porque sí puede entender con una muñeca, pues con una muñeca se puede hacer. O con un pictograma, que es lo que está acostumbrado a comunicarse, a comprender, con un pictograma, o si más bien, bueno, dependiendo de ese nivel de entendimiento que tiene esa persona, lo que llamamos el nivel de abstracción que tiene esta persona, porque lo que nos interesa al fin y al cabo es que la información sea comprendida por esa persona, ¿verdad? Nada más era eso lo que quería bueno, lo dijo Carla Castillo, nada más y nada menos, especialista en PA. Esperamos para haber ayudado a esta mamita con su duda. Joshua, contanos un poquito tu experiencia en tu familia con todos estos temas, desde pequeño. Ok, mira, Eduardo, yo tengo la gran bendición de que mi mamá es psicóloga y siempre desde pequeños hemos tenido una comunicación súper abierta. De hecho, ella está viendo ahorita en la reunión. Felicidades a tu mamita, mucho, porque hoy es el Día del Psicólogo en Costa Rica. Hoy es el Día del Psicólogo, mira, ahora tengo que hacerle una comida ahora, que ella que me dijo. Y siempre hemos tenido, una comunicación muy asertiva, muy abierta. No nos da pena hablar de esos temas, por supuesto. Y posterior a mi accidente, las cosas obviamente cambiaron, ¿verdad? Fue un giro completo. Y de igual manera, ella siempre ha sido muy abierta con eso, me ha preguntado muy respetuosamente, dándome mi espacio, que si, tal vez que si yo he averiguado que puedo tener hijos, que si puedo tener una familia, que siempre de una manera muy, muy correcta, ¿verdad? Con mi papá igual tengo una super comunicación y con mi hermano también tenemos una relación, bueno, es un lazo muy especial que tenemos y de igual manera siempre hemos tenido una comunicación bastante abierta. Nos damos consejos, nos preguntamos cómo estamos. Entonces, eso es una gran bendición que yo he tenido, que sé que no todos pueden tenerla. Así que uno tiene que hacer el esfuerzo, ¿verdad?, de poder comunicarse de esa forma. Todos somos diferentes. Hay personas que no son tan abiertas a este tema, a escucharlo. Entonces hay que ir como poco a poco, ¿verdad?, tanteando, como dice uno, porque no todos somos iguales, no todos lo vamos a aceptar de la misma forma, de la misma manera, pero sí es algo que nos incluye a todos. Entonces hay que ir, ¿verdad?, de poco a poco, los que son papás, padres y madres, hay que ir intentando, ¿verdad?, como decía Tracy, y ir poquito a poco. Todos tenemos esa manera de entenderlo y todos lo vamos a entender, pero a nuestra forma, ¿verdad? Eso es lo importante. Carla, aprovecho que estás vos por ahí, tal vez en la experiencia de Tracy. En nuestro sistema educativo manejamos bien este tema de la educación sexual. No te escuchamos, Carlita. Sí. Ahora sí. ¿Querés hablar vos o hablo yo? Hable usted, Carlita. Bueno, hay guías, Eduardo, hay guías y más bien las guías tuvieron resistencia precisamente por la apertura, ¿verdad? Pero yo creo que siempre hay mucho que trabajar. Hay un margen. Yo creo que hay mucho tabú, sí, hay mucho tabú y, o sea, te lo digo como mamá, ¿verdad? Juepucha, cuando ya yo veía que ya venía el momento, yo tragaba, ¿verdad? Sí, hay que ser muy sincero en eso, ¿verdad? No todos tenemos la apertura, conversando detrás de cámaras, por así decirlo, con Joshua, vieran que a mí me encantó verle esa apertura que él tenía, porque nos dijo así: yo no quiero que filtren las preguntas, quiero que sean directas, y por eso quiero aprovechar, Joshua, ahora que me dieron el pase para hacer varias preguntitas bonitas. Claro. Pero sí, yo creo que tenemos un reto como sociedad, y
de la experiencia que yo recuerdo en centros de enseñanza especial cuando yo estuve, ¿verdad? Que es otra parte de la educación también importante, era un tema poco tratado, Eduardo, y es como decir que uno tenga, que yo haya recordado en ese momento como tablas de comunicación con la parte de la sexualidad, de cómo quiero yo autosatisfacerme, ¿verdad? Cómo quiero yo conocerme. No me acuerdo haberlo visto, ¿verdad? Probablemente también tengo rato de no estar en el sistema, pero de ahí estaríamos en todo el derecho deberíamos de tener pictogramas relacionados con esto, deseo ir a masturbarme, o sea, porque son cosas que más bien, si no se trabajan, como decía Tracy, se pueden convertir en conductas inapropiadas. No porque la conducta en sí sea inapropiada, sino porque el momento en el que se esté llevando a cabo es un momento inapropiado, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos mucho reto y yo no sé, Eduardo, cuántas veces hemos tratado este tema nosotros como Senarec, incluso mea culpa, ¿verdad? Que me estoy muy contenta que lo estemos tratando hoy, pero sí es un reto el enfoque, y es que también viene un tema que no hemos tratado y que creo que, ahí este condenado perrillo, qué bandido, que se salga el perrillo de la toma, también el asunto de la religión, ¿verdad? Que por dicha que no lo hemos metido un poco aquí porque puede confundir un poco la cosa y mejor no meterlo, pero sí no deja de ser que el asunto de la religión también confunde un poco el tema y tal vez inhibe un poco también el tema, y eso es una realidad también social que vivimos, ¿verdad? Respetar las convicciones de otros, como decía Joshua, pero en sana convivencia con una parte del ser humano. Claro. No sé si aprovecho para no hablar más. Nada más un detallito, Carlita, ahí ya colocamos los enlaces para la descarga de la documentación sobre sexualidad y discapacidad que está en la página del Senarec, para que entonces si gustan lo tengan por ahí a mano. Claro, Joshua, vieras que yo tenía no sé si había más preguntas, Eduardo, ahí del público para primero. Hay algunos comentarios, en realidad, más que todo son comentarios. Entonces, Okay. Por ejemplo, así rápidamente, Juan José Solano nos dice que esto es una excelente forma de validar un derecho y componente tan importante en la vida de todas las personas. Jirik JS nos dice: la meta es romper tabúes sociales sobre este tema tan importante. Erradicar la prohibición que tiene origen en las familias es de suma importancia por medio de una educación continua y transparente. Sí, muy bien. Joshua, vieras que yo tenía como las ganas de preguntarte, aprovechando tu apertura, de cuando, claro, es distinto cuando creces con una discapacidad que cuando la adquirís, obviamente, pero cuando vos ya tuvimos la oportunidad de hablar un poquito con Joshua antes, entonces yo tengo un poquito de conocimiento más que el resto del auditorio, por eso voy a aprovechar. Cuando ya vos te viste con tu condición en ese momento cuadraplégico en ese momento, ¿verdad? O que tus funciones corporales las habías perdido. ¿Qué percibías vos de tu sexualidad en ese momento y qué apoyos requeriste durante el proceso? Porque Joshua, usuario de silla de ruedas, hoy no es el mismo del proceso anterior. Incluso adquirió novia el condenado. No, si es que Joshua está en todo, ¿ah? Están todas. En ese proceso el hombre no perdió el tiempo. Me parece excelente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo qué apoyos requeriste en la parte sexual en tu momento, o cuáles apoyos requerís actualmente
que no tenías antes de adquirir tu discapacidad? Ok, bueno, Carla, lo primero, posterior al accidente, estamos hablando de semanas, posterior al accidente, cuando me vi en una cama, lo primero que pensé, una mujer nunca se va a fijar en mí así. Fue lo primero. En serio, no me preocupé porque no podía caminar, no me preocupé, me preocupé porque una mujer nunca más se iba a volver a fijar en mí. Claro, es un golpe, la autoestima en ese momento es un golpe tremendo que se lleva de ver cómo mis piernas se van adelgazando, de ver cómo no puedo levantar ni una taza de café, que me ocupo que me ayuden a lavarme los dientes. Es duro, ¿verdad? En ese momento. Ahora, conforme va pasando el tiempo, no todo es tan malo como parece. O depende del cristal con el que se mire, ¿verdad? Ya después uno empieza a ver las cosas de una forma más bonita, ¿verdad? Más optimista. El apoyo de mi familia fue tremendo. Eso es algo, pero increíble, que a mí me ayudó mucho. Apoyo de profesionales, bueno, como a Tracy, cuando yo la conocí en rehabilitación, fue increíble. Igual, profesionales como ellos que siempre me exigieron que diera más, que diera ese 110, la actitud, y empecé a subir mi autoestima y a decir, ok, no, mira, yo me siento guapo, yo me siento bien parecido, porque alguien no se va a fijar en mí, solo porque estoy en una silla de ruedas. Y yo no, más bien voy a ser un ejemplo, voy a llamar la atención de las personas por cosas buenas que yo haga, por mi actitud positiva. Y Carlos, vieras que es curioso que después de eso, pues sí, me di cuenta que en verdad que yo puedo ser atractivo para otras personas. Muchachas, después del accidente me han dicho, ay, es que usted es muy guapo, por poner un ejemplo, ¿verdad? ¿Y qué fue? Que yo me aprendí primero a amar a mí mismo. Yo empecé a amarme a mí mismo, a decir, uy, mira, sí, qué bueno, esta camisa se me ve bonita. Uy, me voy a cortar el pelo así porque siento que me veo guapo. Entonces, ese autoestima, cuando una persona es segura, ¿verdad? El autoestima da mucha seguridad. Cuando una persona es segura, se refleja, se deja ver, y por supuesto es mucho más fácil conseguir una pareja. Ahora sí, claro, topé con la gran suerte de que mi novia es un ángel, es una mujer increíble, y no, por eso vamos a compartir la vida, nos vamos a casar, y yo estoy muy contento con eso. Ahora, igual, yo no estaba en función de conseguir una pareja, fue algo que pasó. A veces nos centramos tanto en eso, en que si tengo una discapacidad, no voy a conseguir pareja. Ok, el primer paso que uno tiene que dar es amarse a sí mismo. Ya usted amándose, ok, puede buscar amar a otra persona, puede buscar tener una relación, sea informal, es que eso es el tema también. Una persona con discapacidad también puede ser que quiera no tener una relación formal, simplemente tener, como dice uno popularmente, un liguecillo por ahí. Después el otro fin de semana conocí a una muchacha y me fui a un motel con esa muchacha. O sea, ¿por qué no? Si los demás lo hacen, ¿por qué uno no lo va a hacer, verdad? Ahora, hay que creer en sí mismo para poder hacer eso. Igual, yo le comentaba a Tracy ayer que hablábamos un poco antes ahí detrás de cámaras, que la mujer, y esto es una cuestión mía, he investigado un poco, pero es una cuestión muy personal. Yo siento que para el hombre es más fácil conseguir una pareja, digamos, un hombre heterosexual, conseguir una mujer de pareja es más fácil, a pesar de la discapacidad, que para una mujer con discapacidad conseguir a un hombre. Esto por cuestiones, le decía yo a Tracy, muy, muy naturales, pensando que somos animales. La mujer tiene un instinto de cuidado. Creo que es algo natural. La mujer tiene un instinto de cuidado. Cuando ve a una persona, un hombre en una condición un poco vulnerable, pues va a querer cuidarlo. Eso es un pensamiento muy mío, pero vieras que yo lo he visto. Hay más mujeres con discapacidad que hombres en Costa Rica. Y creo que es como un 60%, ¿verdad? Es un número bastante elevado. Y de esas mujeres, la cantidad que tienen un novio o una pareja después de adquirir su discapacidad es mucho menor que en los hombres. Y eso es un dato que creo que hay que prestarle bastante atención, porque es algo que tiene la sociedad. Tenemos los hombres que cuando vemos a una mujer en silla de ruedas no la vemos atractiva o no la vemos como una posible pareja, porque ya vamos con un concepto, ¿verdad? Erróneo. Muy interesante eso que estás planteando, y
Y me surge una pregunta, entonces, desde tu experiencia, ¿cómo formamos esa autoestima de la que vos estás hablando que es tan importante para poder dar ese siguiente paso, ¿verdad? De, de sentirme capaz, de sentirme atractivo o atractiva. ¿Cómo hacemos? En la persona, Eduardo, con discapacidad, cuando la adquiere, ¿verdad? Yo estoy hablando en el tema cuando es una discapacidad adquirida, uno descuida mucho, y se lo digo porque es un duelo, y en el duelo, ¿verdad? Tenemos que pasar por varias etapas, y hay personas que se quedan en la etapa de la depresión, y ahí se quedaron sumergidos y no logran salir adelante. ¿Qué pasa? Descuidamos mucho nuestra apariencia personal. Por ejemplo, cuando yo estuve en silla de ruedas, recién salido del hospital, yo no soportaba andar en pañal, no lo soportaba, me sentía mal. Y es feo, a nadie le gusta que la mamá tenga que cambiarle el pañal a los 24, 25 años. O sea, a nadie le va a gustar eso. Busqué salir adelante, busqué entrenar mis esfínteres para dejar de usar pañal por mi autoestima, porque yo quise. Entonces es una cuestión muy de actitud, Eduardo. Buscar siempre como cuidar, sentirnos atractivos, sentirnos, eso es uno de los mitos que existen en cuanto a las personas con discapacidad, que las mismas personas con discapacidad, y no estoy hablando de la sociedad, sino de las mismas personas con discapacidad, al tener esa discapacidad piensan que eso los hace menos atractivos, y para nada es cierto. O sea, yo conozco hombres en silla de ruedas que son súper atractivos, conozco muchachas en silla de ruedas que son guapísimas, y la silla de ruedas no le quita lo bonita, ¿me entiendes? Pero es que es algo que tenemos como grabado en la cabeza que hay que ir eliminándolo. ¿Y cómo lo vamos a eliminar? Con mucha educación temprana, de ver a las personas como iguales. No ver esa silla de ruedas, no ver esa andadera, no ver que no tiene una pierna, simplemente verlo como iguales. Creo que ese es el gran secreto, ¿verdad? Es un trabajo, como decía Carla, es una tarea bien pesada. Y también, digo yo, ¿verdad? No sé, conocer a los otros, conocer a la gente, porque no somos esto, somos más que esto físicamente hablando, ¿verdad? Somos seres de servicio unos con otros, que estamos en el momento en el que nos necesitan, que podemos dar una palabra de aliento, que tenemos otras habilidades, que no es solamente un cuerpo, ¿verdad? Exacto. Porque eso mismo sucede con gente, bueno, es que como de ahí, yo me la creo, ¿verdad? Yo me la creo porque es que me la creo, ¿verdad? Me la creo, pero me la creo y no soy creída, que es una cosa muy diferente. Hoy creo que, no sé si fue en uno de los programas de nosotros o qué, pero, no, fue en tele que lo vi, que le dice al hijo que se la crea, pero que no se haga creído. Entonces, si uno, igual, o sea, ¿qué importa tener los ojos chiquitillos, o los ojos grandes, o los ojos, o un color de piel que no es la de moda, ser muy blanco, ser muy amarillo, si lo que importa está por dentro, ¿verdad? O sea, valorar más allá de lo físico, o sea, ¿cuánto haces vos? ¿Cuánto servís vos de servicio? Es lo que quiero decir, ¿verdad? Esa cosa que que van más allá de solo lo físico. Muy bien. Bueno, antes de ir terminando, no puedo pasar la oportunidad de invitarles también, Carlita, que mañana empezamos muy temprano, mañana empezamos a las 8 de la mañana, mañana tenemos una mañana cargada de temas relacionados a la discapacidad múltiple. A partir de las 8 de la mañana y hasta las 12 mediodía vamos a tener una seguidilla de charlas interesantísimas, con un conversatorio también, y al final vamos a tener igual un espacio importante para discutir consultas y comentarios de la gente que nos acompaña en la transmisión de mañana.
Joshua, muchísimas gracias por tu disponibilidad, por tu apertura para conversar sobre estas cosas así tan natural y tan abiertamente como debería ser y como todos deberíamos hacer. No, muchas gracias a ustedes, en verdad. Estas iniciativas son muy necesarias. Ahí veo un comentario, porque estoy acá conectado en la transmisión también, de Dylan Chavarría, que dice que no se incluye en eso último que estaba diciendo. Y es que de eso se trata. Queremos hablar de eso, tenemos completamente otras perspectivas, y qué bonito, porque es que de esto nunca se quiere hablar. Es un tema que no se quiere tocar y es un tema que nos incluye a todos, y es muy importante, en serio. Ojalá sigan con estas iniciativas, me encantó, y pueden contar conmigo cuando sea. Ojalá lo hayan disfrutado, y ojalá que las personas también, ¿verdad?, que estaban en la transmisión hayan aprendido y les haya disfrutado también mucho. Claro, muchas gracias, y muchas gracias a tus padres también, porque lo que vos sos ahorita es un reflejo de la educación de ellos, de la educación que ellos te dieron. Felicidades a tu mamita en el Día de los Psicólogos. De nuevo, el saludo a los psicólogos de este país, a psicólogos y psicólogas que hacen un trabajo carguísima con todos estos dotes que tenemos nosotros aquí. Tracy, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Súper feliz, de verdad. Me encantan estos espacios. Me gusta hablar de lo prohibido, digo, de estos tabú. Sexualidad, adicciones, todo eso, cosas que no se hablan en personas con discapacidad, me encanta. Espero que les haya funcionado de algo, que hayan aprendido, por lo menos hayan dicho santísima, yo nunca lo he hablado. Con que haya dejado esa semillita en cada uno, me doy por complacida. Muy bien. Doña Magali, muchísimas gracias también por acompañarnos. Don Marco Matarrita, Pamela Villalobos, que también ahí nos acompaña siempre, el apoyo grandísimo que nos dan las redes sociales. Y pues no estamos en Cafecito Inclusivo, pero yo me voy a despedir con mi cafecito Rita de Cafecito Inclusivo. Espero que me llegue. Ahí te llegará. Que Dios les bendiga, que tengan una excelente y lluviosa tarde. Me parece que por ahí estuve viendo que vamos a entrar en otro periodo lluvioso, entonces vamos a prepararnos. Nos vemos mañana temprano, si Dios lo permite. Hasta luego, feliz tarde. Hasta luego, buenas tardes.